Hay muchísimo por enseñar, así que voy a dividir esta enseñanza en dos, hoy y el próximo domingo, así que no te lo puedes perder. Si hoy recibes, no dejes perder porque el Señor va a hablarte también el próximo domingo. Muchos temas interesantes. Si hoy eres padre, que me gustaría ver las manos levantadas de los que son padres hoy. Muy bien, mira, padres y madres. Cuando digo padres me refiero al papá y a la mamá, ¿no? O sea, ¿sois padres o madres? A mano arriba, Víctor, no te canses tan rápido, eso, muy bien. Bastantes, así que el mensaje es para vosotros, a ver. Y no les voy a pedir que levanten la mano, pero los que no son padres, pero que ya están en camino, o sea, buscando tener hijos, ahí están. También este mensaje es para ustedes, porque creemos que Dios está preparando el corazón de los futuros padres. A veces hemos dejado esta temática para hablar en las reuniones de matrimonios y a veces en escuelas de padres, pero hoy el Señor me dijo que lo hablara con toda la iglesia, así que vamos a preparar el corazón porque Dios va a enseñarnos grandes cosas. Vamos a empezar con una lectura de un versículo que está en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, Malaquías 4, versículos 5 y 6, pero la vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice esta escritura lo siguiente: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará, o sea, Elías hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendrá a herir la tierra con destrucción total. Esta es una palabra profética que tiene un cumplimiento todavía por llegar hasta el final. Pero hay una parte del cumplimiento de esta palabra profética que se está ejecutando ahora mismo. Nos muestra a Dios el gran deseo de que hay en su corazón de la unidad que debe haber entre padres e hijos. Hoy, cuando voy a hablar de padres, voy a hablar de esa conexión y esa responsabilidad que debemos tener con los hijos. Los hijos son un regalo y una bendición de Dios. Y si alguien en algún momento ha renegado de un hijo, yo lo invito a que el día de hoy diga: perdóname, Señor, porque yo he levantado palabras de condenación, de maldición, de destrucción sobre un hijo mío, porque a veces cuando los hijos llegan a etapas muy malas, muy difíciles, los padres no saben qué hacer y han dicho cosas que no debieron haber dicho. Los hijos son una bendición de Dios, son un regalo de Dios. Y el deseo de Dios es que los corazones de los padres estén ligados al corazón de los hijos y el de los hijos al de los padres, ¿ok? ¿Vale? Entonces, muy importante esta escritura de Malaquías con la que hemos empezado en este día. Para Dios es vital la relación que hay entre padres e hijos. Y yo pienso que Dios trabaja en niveles de tres. Dios trabaja en niveles de tres. Por ejemplo, Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando leemos el gran mandamiento, Dios dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿cierto? Y a tu prójimo como a ti mismo. Yo os he predicado hace unas semanas 3 niveles, ¿verdad? Amar a Dios, amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. O sea que hay tres. Dios funciona en niveles de 3 y Dios habla de perfección en niveles de 3. Yo creo que cuando hablamos de los hijos son el elemento número 3. Está el papá, está la mamá y están los hijos. Yo creo que ahí están los 3 elementos que Dios nos concede en la familia y ahí está la fuerza. Por eso nosotros vamos a hablar hoy en algunos momentos de la relación de pareja, porque vamos a ver la importancia de la unidad que hay entre los papás. Yo sé que no todos los que estamos aquí hemos venido o estamos en una relación, digamos, ideal, como hubiera sido el diseño y el deseo perfecto de Dios. Han pasado muchas cosas en la vida y de hecho muchas de estas circunstancias que ocurrieron en la vida son las que nos trajeron a Cristo, ¿verdad? Y Dios usó esas circunstancias para traernos a sus pies. Pero el deseo de Dios es que el hombre conozca a Dios, la mujer conozca a Dios, los dos amen al Señor, se encuentren y decidan hacer un pacto juntos, el pacto del matrimonio a los ojos de Dios. Y ese pacto del matrimonio es el sello de que cada uno individualmente, pero juntos, han decidido consagrar esa relación para que luego eso sea el cimiento en el cual van a crecer sus hijos. Ese es el diseño perfecto. Luego, el mundo
vivimos en un mundo corrupto y hemos nacido muchos de nosotros en familias que no eran cristianas, ¿no? Y como no eran cristianas, pues intentaban hacer lo mejor que podían, los padres se esforzaban, pero tenían un montón de cosas que todavía estaban incompletas o en proceso. Yo no sé cuántos descubrieron un día en su vida que sus padres no eran perfectos, ¿sí? ¿Ya todos lo descubrieron, que sus padres no eran perfectos? Vale, pues los padres no somos perfectos y en esa imperfección pues hay muchas cosas en las que se puede fallar. Entonces, todo cristiano, quiero empezar diciéndole esto a los padres, esto es muy importante, padres, esta es la base con la que vamos a comenzar. Todo cristiano tiene una primera iglesia, o todo padre tiene una primera iglesia que es su hogar. Tu hogar es tu primera iglesia. Tu hogar es tu primera iglesia. ¿Me estás escuchando? ¿Vale? Tu primera iglesia no es esta iglesia. ¿Tu primera iglesia es cuál? Tu hogar. Hay gente que se preocupa mucho, y me estoy adelantando un poquito, por hablarle de Cristo a otros, por ser ejemplo para otros, pero no está hablando de Cristo en su casa y no está siendo ejemplo para los de su casa. Entonces, lo más importante es el primer altar, la primera iglesia, que es la casa, el hogar. Entonces, todo cristiano tiene su propia iglesia. Los hijos también, aunque hoy no estoy hablándole a los hijos en particular, pero tu hogar es tu primera iglesia. Por eso, si en tu primera iglesia las cosas no están bien, por lo general tu vida cristiana luego tendrá como un pie del cual cojea, porque básicamente lo que vivimos aquí debe ser el reflejo de lo que pasa allá. Cuando no pasa eso, entonces empezamos a vivir una vida como doble. Una cosa es lo que ocurre en casa y otra cosa es lo que ocurre en la iglesia. ¿Sabéis de lo que estoy hablando, cierto? Y eso no es el propósito de Dios. El propósito es que la obra de Dios sea verdadera, sea genuina. Por consiguiente, lo que debe ocurrir en la iglesia debe ocurrir primero en casa, para que cuando vengamos a la iglesia sea verdadero, sea genuino. Y si no, entonces entramos en caminos muy peligrosos que no les aconsejo. Entonces, esto es muy importante. Debemos entonces predicar con nuestro ejemplo primero en casa. A los padres les digo, donde empezamos predicando no es a la gente de la calle que no conoce a Cristo. Predica primero en tu casa. ¿Y cómo? Con el ejemplo. Pero antes de entrar en materia de ciertos temas espirituales, que probablemente yo tenga que abordarlos ya el domingo que viene, hoy quiero entrar en algo que alguna vez tuvimos el privilegio de dar una conferencia nosotros con mi esposa, y no sé si esa fue la conferencia que dimos también con nuestros hijos, acerca de las generaciones. Y cuando hablamos de las generaciones, ¿tienes la ilustración? ¿La puedes poner? Voy a ponerme por aquí un momento, no sé si con las cámaras les estorbo. Bueno, mirar esta ilustración. Algunos piensan que todos somos iguales, nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, me refiero, yo soy la siguiente generación, luego los hijos y luego los nietos. Pero resulta que todos hemos nacido en generaciones diferentes, con realidades distintas. Y esas realidades nos han marcado para que tengamos una manera de pensar, una manera cultural de concebir las cosas y entender las cosas. Para mí creo que era muy importante empezar por aquí, porque hoy os voy a hablar de los padres dependiendo de cada generación. Interesante, ¿verdad? Vamos a ver cómo consideraban que debían ser los padres. Me refiero a nuestros abuelos, a los que son mis abuelos, a los de mi generación. O sea, 2 generaciones atrás. Luego, ¿qué consideraba mi papá? Mírenme a mí como ejemplo. ¿Qué pensaba mi papá que era el concepto de padre? Luego voy la generación siguiente, que soy yo, la generación X. ¿Qué concepto de padre tengo yo? Luego viene mi hijo Mateo. ¿Qué concepto de padre tiene Mateo? Y luego viene mi hija Laura, que es la siguiente generación. ¿Qué concepto tiene Laura de paternidad o de maternidad? Pero estamos hablando de eso. Entonces miremos rápidamente. La primera generación se le llamó la generación silenciosa, que es la generación que nació entre 1920 y 1940. ¿Vale? Luego ahora vamos a hablar de algunas características importantes de estas generaciones. Luego, la generación de los baby boomers, que se les llamó, que nacieron entre el año 46 y el año 64. ¿Cuántos hay de ustedes que nacieron entre el 46 y el 64? Eso, con orgullo, levante la mano.
46 y 64. Bueno, a ellos se les llama la generación de los baby boomers. Ellos crecieron en la generación analógica, ¿no? Cuando arrancó todo esto no habían móviles, no había nada digital, todo era analógico. Uno marcaba el teléfono. Ah, ¿sí es cierto? Algunos dicen, ¿de qué está hablando? Iba a poner el disco, ponía las revoluciones y con la aguja con mucho cuidado, ¿verdad? Para que no fuera a rayar el disco, porque si te rayaba el disco, los papás te echaban la bronca por dañar el disco, que era muy difícil de conseguir y cuidar. Generación que nació básicamente en tiempos de guerra, ¿vale? Luego venimos la generación X, que es mi generación, mi quinta, los del 65 al 79. ¿Dónde están? A ver, los del 65 al 79. No somos tantos, yo pensé que éramos más. Bueno, entre el 65 y 79, yo nací en el 69. Nosotros somos la generación de la migración digital. O sea, nosotros vivimos una parte de esto analógico, pero a la vez también ya entramos a la parte digital. Estuvimos en esa zona de transición, ¿verdad? Ya nos entendemos mucho mejor con todo este lenguaje digital de la vida moderna, pero a diferencia de la otra generación, no es que esa no se entienda con lo digital, pero es menos, ¿verdad? Ay, yo no sé manejarme con este teléfono, ¿cómo es que se hacen las cosas con esto? ¿Cierto? Y estos números tan pequeñitos. Entonces, esta generación ya se maneja mejor con todo lo digital, y es la generación que vivió su juventud más o menos en los años 80. ¿Cuántos somos de los 80? Por allá, John Travolta y más para arriba. Staying alive. Por allá. Luego viene la siguiente generación, que son los nacidos básicamente desde el 79, 80 hasta el año 2000. ¿Dónde están? Ahí están, mírenlos alrededor. ¡Ey! Ustedes son la generación Y, la generación Y, la generación Y, como le quieran llamar. Entonces, generación X, ¿dónde está la generación X? No tienen ya aliento ustedes. ¿Dónde está la generación Y o la generación Y? A ver. Bien, ahí está la generación Y. Y luego está la generación que estos son los millennials, ya son nativos digitales, desde que nacen ya es normal lo digital, ya nacen en la era digital, pero esta es los centennials, que son los que nacen del 2001 al 2010. Levanten la mano los que nacen posterior al 2001, a ver. Ahí están, y algunos son posteriores al 2010, que es la generación T, la llaman la generación T, la generación de la tecnología. No me lo estoy inventando, no está ahí en el cuadro, pero por eso sus nietecitos, lo primero que aprenden no es a coger un libro como a nosotros, que nos daban un librito que se dañaban las hojas. No, ellos lo primero es cogen el móvil. Y el niño tiene 1 año y medio, 2 años y no alcanza a hacer, y ya está, ya sabe cómo poner, y le da rabia si le quitan la película, y él, o no, ¿sí? Todos saben de lo que estoy hablando. O sea que todos estamos en el mismo barco, pero todos vivimos y nacimos en distintas generaciones. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué me tomo la molestia de compartirles esto? Deja la imagen un poquito más en la pantalla. ¿Por qué me tomo la molestia de compartirles esto? Porque a veces, si no entendemos las diferencias generacionales, no entendemos las diferentes maneras de pensar y de los tiempos que vivimos cada uno de nosotros en los que crecimos. Esos tiempos nos marcaron. No es lo mismo alguien que vivió su niñez o su juventud en medio de épocas de guerra y a alguien que vivió como nosotros en los 80, en la era de la transición digital y todo eso, cuando usábamos los ordenadores y uno decía, yo tengo un ordenador de 1 giga de memoria, y tú, ¡oh! Y ahora vamos, eso es para morirse de la risa, ¿no? Ahora tenemos dispositivos en la mano de 8, 64, 32, 128, así a la mano. Antes era un pedazo de… Los televisores, ¿cómo eran? Eran así. Y el que quería un televisor más grande también era más grande para atrás y para los lados. O sea, tenía que desocupar medio salón para poder poner el televisor.
Esa generación crecimos con otras cosas de las que les voy a hablar en un momento, pero luego vienen las otras generaciones que son las de mi hijo y mi hija, que son generaciones que ya viven en un mundo digital y en una realidad realmente distinta. Voy a ir muy rápido, ¿vale? Entonces, los hombres que nacieron o los padres que nacieron entre el 48 y el 64, o sea, esta generación, los boomers, es la generación de los que en mi caso son los abuelos. En este caso es la generación de mi papá. La generación anterior a la mía, la generación de mi padre, es la generación de los boomers. Ellos ya en general están en el tiempo en el que ahora mismo son abuelos, porque nacieron en esa generación, ya entonces sus hijos ya tienen nietos y ya son abuelos en la actualidad. Y esta generación creció bajo un concepto de patriarcado, ¿verdad? ¿Saben de lo que estoy hablando? Yo me acuerdo también de mi abuelo, mi papá, pero más mi abuelo, me acuerdo, ese concepto de patriarcado. Cuando llegaba el abuelo era como el jefe del clan. ¿Quién le decía que no al abuelo? Cogía con su bastón y golpeaba el suelo. Y lo han visto a veces también aquí todavía en nuestra cultura, en ciertos medios. Es como, crecimos bajo ese concepto de quién tiene la razón y quién tiene la verdad. El patriarca. ¿Quién le dice al patriarca, al cabeza de familia, que las cosas no son así? Nadie. Y crecíamos un poco bajo una pequeña dictadura de, si caíamos bajo las manos de un hombre sabio, maravilloso, pero si era un hombre obstinado, necio y arrogante, se sufría mucho la mujer, sufrían mucho los hijos, sufría mucho la familia. Otra cosa que caracterizó esa generación es que casi siempre el que trabajaba era el hombre, el que controlaba el dinero era el hombre. Ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con ser padre? Todo. Nadie les enseñó a los de esa generación mucho a ser padres. Nadie, no habían como ahora, talleres, seminarios, no sé qué, un montón de recursos digitales. Usted puede ir a cosas, puedes estar en una enseñanza como hoy a aprender cosas. A esa generación aprendieron lo que vieron de su generación anterior. Estaba hablando de mi papá, aprendió lo que vio de su generación anterior. ¿Cuál era la generación anterior? Mira, látigo. ¿Cómo se aprende? Con sangre. La generación de la chancla, la generación y algunos de los que somos adultos sabemos de lo que estamos hablando porque así eran nuestros padres. Muchas veces se excedieron en la forma de castigar, en la forma de corregir. Fijaros que empezamos diciendo que el deseo de Dios es la unidad entre padres e hijos, que el corazón de los padres, hemos leído una escritura que dice que el corazón de los padres se vuelva al de los hijos y el de los hijos se vuelva al de los padres. No es una relación en una única dirección, es una doble intención, responsabilidad de los padres, pero también responsabilidad de los hijos. La pregunta es cómo ser papá, cómo ganar el corazón de un hijo. Y esto me interesa mucho para los que no son papás, pero que están en proyectos de casarse o ya de tener el primer hijo pronto, todo eso. Es muy importante que pienses en estas cosas porque tienes que pensar el tipo de papá o de mamá que quieres ser. Si no lo piensas, si no aprendes cosas nuevas, sanas, correctas, muchas veces te vas a encontrar queriendo reproducir, aunque sea sin querer, lo que la generación anterior hizo contigo. Entonces, si te dieron hasta sangrar, suena fuerte, ¿no? Pero pues tú también, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer eso también, porque no sabes otra cosa, no has aprendido nada nuevo. ¿Por qué estamos aquí? Para aprender cosas nuevas, ¿verdad? Para aprender cosas diferentes, cosas que Dios quiere sembrar en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Están conmigo? ¿O ya se han ido por ahí? No, vuelvan aquí, ¿verdad? Entonces eso hacía que el hombre de esa generación tuviera el control y era el que controlaba el dinero, era el que controlaba la familia, era el que controlaba a los hijos, controlaba a la mujer y la mujer prácticamente no podía salir ni nada de eso, sino... Luego viene esa transición, la vive esta generación donde la mujer empieza a ganar sus primeros derechos y todo eso y se afirma en esta generación,
Lo vamos a ver ahora. Vamos a ver la generación X, la generación con la que yo nací. Algunos tal vez se van a identificar mucho más con esta. En esta generación, como hay una transición en la sociedad y empieza a haber una equidad entre hombres y mujeres, es en este tiempo cuando se empiezan a reconocer más los derechos de la mujer. Es más en este tiempo cuando, porque es que antes, no sé si ustedes lo saben o no lo saben, pero los que no saben historia saben que la mujer era como un cero a la izquierda. La mujer no valía, la mujer no opinaba, la mujer no votaba, la mujer no podía trabajar, la mujer no podía nada. Solamente estaba para estar en la casa, criar los hijos y satisfacer a un hombre. La mujer estaba para cuidar la casa, la mujer estaba para cuidar los hijos. ¿Es así o no es así? ¿Saben del que estoy hablando? ¿Cierto que sí? Vale, pero esta generación empieza a vivir esta transición y por consiguiente los hijos de esta generación, o sea mis hijos, ya no son como era yo. Cuando yo era niño, si yo cuestionaba a mis papás, lo primero que me encontraba era con una en la boca. No es que mi mamá, no, tú no me pegabas en la boca, pero estoy explicando lo que hacía una generación, porque luego alguien va a decir, Selmi, usted era lo peor. No. Le volteo el mascadero, le doy. Sí. No. Y era todo amenazas de castigo físico. O sea, una cosa que tú no podías hacer es nunca preguntar ni como confrontar a los papás con nada. O sea, tu papá decía sí, y sí era sí, no había nada que decir, o sea, no existía él. ¿Y por qué? En la generación X, que nacemos nosotros, nuestros hijos ya empiezan a preguntar, ¿y por qué? Tienes que hacer tal cosa. ¿Y por qué? Antes no podía hacer eso, los de ahora no se creen eso, ¿no? Ayer estábamos viendo una película francesa, un pedacito que vimos, y salía un profesor enseñándole a unos estudiantes en Francia y era el caos total. Y Laura me decía, es igualito a mi clase. Es igualito a mi clase. Un irrespeto con el profesor. En mi generación no se irrespetaba ni a los padres, no se irrespetaba al profesor, pero no porque los amáramos, sino porque les teníamos miedo. Miedo. Nos enseñaron que se respetaba por temor, se respetaba por castigo, y si no obedeces vas a recibir el castigo que no veas. Yo conozco gente de una generación un poquito antes que la mía, probablemente finales de esta, que cuentan unas historias de los castigos que les hacían sus padres, que eran casi que los dejaban sin sentido, o sea, de tanto que les pegaban o cosas así. No sabían el concepto de, venga hijo, siéntate, vamos a dialogar, te voy a enseñar, te voy a explicar. ¿Enseñar? Yo no tengo que enseñarle nada, lo hace y punto. Y algunos, cuando hemos crecido con esa mentalidad, nos gustaría que nuestros hijos crecieran en esa misma. Uno dice, mira, pero qué bien salí yo, tanto que me dieron y mira lo bien que estoy. Eso es lo que hace falta en esta generación, que les demos un poquito más y verás cómo se enderezan. Y en parte estoy un poquito de acuerdo, ¿eh? ¿Por qué estoy de acuerdo? ¿Saben por qué estoy de acuerdo? Porque soy de esa generación. Y como soy de esta generación, yo crecí con eso y he visto el resultado en mi vida y para mí ha sido bueno. Alguna vez he hablado con mi mamá de un castigo puntual que me hizo y fue súper fuerte. Y ella me dice, ay, perdóname. Yo le digo, perdóname nada, debiste haberme dado más duro. Bien, no sabes el bien que me hizo todo ese castigo, cuando me doblegaste, cuando fuiste dura conmigo, qué bien me hizo. Hay algunos que dicen, no, se va a traumatizar, la nueva generación aquí, la generación de los traumatizados. Si les hablas un poquito fuerte, el niño va a entrar. Ahora todo lo manejamos psicológicamente, ya el niño tiene que ir al psicólogo. Pero cuando a mí me dejaban ir al psicólogo, ¿te destraumatizas o te destraumatizo? Pero aquí tú sales
derechito. Así que somos una generación, la generación X. Yo decía que si somos los X-Men, ¿seramos por eso que somos los X-Men? La generación X fue la que fue educada con mano fuerte. Vivió en carne propia la fuerza de una educación muy tradicional, muy tradicional. Y era una educación en la que había cierta barrera entre padres e hijos. O sea, era, una vez más vuelvo a decir, un castigo, una relación un poquito de respeto por temor también. Había cariño, pero había muchas cosas que esa generación nunca aprendió, nunca les enseñaron. Y nosotros los que somos de esta generación, tenemos que reentender, y es muy importante, que el mundo ha cambiado. A veces para mejor y a veces para peor, pero ha cambiado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que readaptarnos y entender, porque hay algunos que intentan el modelo antiguo y como se les resisten los hijos y se les resisten los nietos, entran en frustración. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Entran en frustración porque sus hijos y sus nietos ya no responden al sistema que había en la generación X y en la generación Boomer, y entonces están frustrados porque creen que sus hijos y sus nietos son unos rebeldes. Yo soy de los que he intentado eso y me he dado cuenta de eso. Digo, pienso que son rebeldes. Resulta que todos son rebeldes menos los que nacimos en ese tiempo. No, es que el mundo ha cambiado y tenemos que entender que en parte los principios de Dios son inmutables. La forma de educar y la forma de corregir infalible siempre la tiene Dios. No hay ningún padre como Dios, y por eso hoy quisiera iniciar esta sesión de esta primera vez hablando de que nadie nos puede enseñar más a ser padres que Dios, porque Dios es Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso una de las formas en las que se nos revela Dios es como Padre. No solamente para que cuando lo encuentres Él te abrace y te diga: soy tu papá, te amo, siempre te he amado, aunque el mundo te haya destruido, aunque tus padres te hayan hecho daño, aunque tal jefe, tal amigo te haya dañado, yo soy tu padre, siempre te recogeré, siempre te abrazaré, siempre te cobijaré. Eso es parte de la paternidad de Dios. Pero la paternidad de Dios también es disciplina, corrección, amor que con firmeza nos encamina y nos guía hacia el destino que Él tiene para nuestra vida. Por eso el modelo de paternidad en el que nos vamos a parar y a plantear las cosas no es el de la generación X, ni el de la generación Y, ni el de la generación Z, ni el de la generación T, sino el de la Biblia, el de Dios. El de Dios, porque no hay otro Padre como Dios. Nuestro Padre Celestial es perfecto. Y si nosotros queremos aprender a ser padres, no podemos apoyarnos nada más que en el Señor, ¿verdad? Y yo quiero decir aquí hay una cosa. Yo creo que hay algo que Dios, cuando habla de paternidad, habla de una paternidad completa, que implica lo que es un papá y una mamá, ¿verdad? Porque a veces se asocia como que Dios es padre, como si Él fuera un hombre. Pero Dios no es un hombre, Dios es Dios. Dios es Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios no es un ser humano. Jesús se hizo hombre, pero Dios no tiene un género. Dios es Dios. Dios nos concedió y sale de su misma esencia los géneros que hoy tenemos, hombre y mujer. Y la primera pareja que ha sido creada fue creada a la imagen de Dios. Pero no termina, me estoy adelantando, espera, terminamos. Queremos ir a la paternidad de Dios como nuestro modelo, pero antes de eso quiero hablarles rápido de la generación Y de la generación, y de la generación Z. ¿Preparados, generación Y? Nacidos a partir del 79, 80. Esta generación se le llama la generación de lo racional. Mientras que aquí esta generación era la generación, como no sé cómo llamarlo, de reglas estrictas. Aquí es una generación donde quieren encontrarle la lógica a las cosas. Tiene que tener sentido. Por eso es una generación diferente a la anterior. En esta generación ya hombres y mujeres nacen en un nivel de igualdad mejor. No digamos que es perfecto el nivel de igualdad de hombres y mujeres en este tiempo todavía. En el cristianismo sí debería serlo cada vez más, ¿no? No hay ni una mujer que dice amén. Bueno, yo creo que deberíais decir amén, decir sí, hombres y mujeres, amén.
tenemos ambos un valor coigual, ¿no? Entonces la mujer ya tiene básicamente un rol muy claro, más abierto, más definido, y esta generación ya acepta todos estos cambios. Mientras que nuestra generación es una generación, los de la generación X somos una generación como de transición, la generación Y. Yo le pregunto, ¿qué diferencia, Mateo? ¿Un hombre es mejor que una mujer? Pero si hubiera preguntado a esta generación, hubiera dicho probablemente a algunos de ellos, claro, hay cosas que los hombres podemos hacer que una mujer no puede hacer. ¿O no? O están en contra mío o están asustados o no sé. Pero, entonces, o no. No saben qué responder. No saben, no contestan. Entonces, en esta generación, por ejemplo, se considera que el cuidado de los hijos ya es responsabilidad de los dos. Hasta en la generación X todavía no. Todavía es como que es más de la mujer. Aunque sí, ya empezamos a ayudar un poquito más y como cristianos, luego voy a hablar cuando ya asumimos nuestra fe, como asumimos más nuestro rol en casa. Pero la generación Y es una generación que ya entiende que los derechos y las responsabilidades son de los dos. Por consiguiente, ¿quién tiene que cuidar a los hijos? Mientras que la generación de antes no. Más el hombre trabaja, vale, la mujer puede trabajar, aún así, que trabaje y que vuelva a casa a cuidar los hijos y a cocinar y a hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Pues porque es mujer. Entonces el cuidado de los hijos también comparten las tareas de la casa, ya se entiende más. ¿Y por qué tiene que limpiar la casa la mujer? ¿Por qué no los dos? Y esta generación tiene algo que es muy distinta a la anterior, y es que consideran como que castigar a los hijos es algo negativo. Es en esta generación donde se empiezan a levantar leyes y cosas donde el Estado ya dice que tú no puedes tocar a tus hijos, tú no puedes coger un cinturón, una chancleta, un zapato. Yo no hablo de violencia. Y ya llegaremos al tema de la disciplina. Yo no estoy hablando nunca de violencia, ni dañar, ni agredir. Pero antes podíamos disciplinar a nuestros hijos bien y no se morían. Vuelvo a decir, para la muestra un botón, aquí estoy. No me morí, me hizo mucho bien la disciplina que me aplicaron encima. Pero algunos que crecieron sobre la generación donde ya no se toca a los hijos, entonces esos hijos empezaron a crecer con una forma de pensar que ya no les hacía bien. Y lo habéis visto, ¿cómo son esta generación? Los hijos de esta generación, ¿cómo son? ¿No los habéis visto los niños gritándole a los papás y a los abuelos en el parque? ¿No los habéis visto que cuando tienen un bocadillo y no lo quieren, lo tiran? ¿No los habéis visto haciendo los berrinches monumentales? ¿Y saben qué resultado tienen esas generaciones, estas dos últimas? Que como los padres que nacieron ya de esta generación tienen miedo de traumatizar a los niños, ya son más permisivos, son más tolerantes y tratan de todo a través de la conciliación. Cariño, no, espérate, tranquilo, no sé qué. ¿Y tú crees que han ganado algo? Nada. Casi todas las batallas perdidas, pero de eso les hablaré el próximo domingo. Por eso esta generación crece bajo esa realidad y es una realidad muy diferente. Cuando nosotros los de mi generación o la generación anterior tratamos de obligar a que la generación de ahora piense igual que nosotros, encontramos una resistencia muy grande. Ellos ya crecieron con otra manera de pensar distinta a la nuestra. Nosotros, los de las generaciones anteriores, tenemos cosas muy buenas que aportarle a las nuevas generaciones. Algunas de las cosas que traemos son excelentes. Las necesitan las nuevas generaciones. Pero hay otras que traíamos que son retrógradas, que son para dejarlas en el siglo XX y XIX. Déjalas allá. Así se vivía en ese tiempo, así se criaba en ese tiempo. Ahora las cosas han cambiado. Ahora entendemos las cosas de otra manera y podemos llevar a un hijo hasta el mismo punto de otra manera, haciéndolo de otra manera, sin violentarlo, sin dañarlo y sin hacerlo que obedezca casi por temor, más que por entender. ¿Por qué lo llamamos la generación racional? Y esto me interesa mucho que lo entendáis, sobre todo los que ya tenemos hijos adolescentes y jóvenes.
Y es que ellos necesitan comprender el porqué de las cosas. Ahora, como no me puedo meter aquí de fondo en todo esto todavía, pero quiero que entiendan esto los padres. Necesitamos poder crecer nosotros para poder estar a la altura de lo que necesitan nuestros hijos. ¿Por qué razón queremos aplicar los castigos y las formas antiguas, las que nos aplicaron a nosotros, y no las nuevas? Te voy a decir por qué. Porque te da miedo crecer. Y como no sabes cómo responderle a lo que te está preguntando, lo más fácil es sacar la chancleta y decir, usted me obedece y punto. Usted no tiene que preguntar nada, hágalo. Y eso no funciona en esta generación. No funciona en esta generación. Entonces, si no lo entendemos, si no lo procesamos, vamos a caer o en, esta generación ya es así y vamos a dejarla que crezca como si fuera una flor silvestre, como si fuera ¿cómo se dice? Sí, pero como si fuera una hierba mala, perdón. Como si fuera esas ramas que salen del suelo que nadie las controla, en vez de poder encauzar para que lleguen a ser lo que deben ser y lleguen al destino. Esta no es una generación perdida, como dicen algunos, pero hay que hacer unos correctivos para que esta generación llegue a donde realmente Dios quiere llevarla. Tienen unas ventajas inmensas los de esta generación. Nos llevan una ventaja. Nosotros vemos lo que ellos tienen y dicen, si tuviéramos la edad de ellos, con lo que nosotros aprendimos y entendimos de todo lo que hemos vivido, ¿qué no haríamos? Sin embargo, esta generación lo ve como cosa hecha. Ahí está. Bueno, ya veremos, ya veré si lo hago, ya veré si estudio, ya veré si me esfuerzo, ya veré si no sé qué. Es en esta generación donde nace el concepto del nini. ¿Habéis visto? Ni estudia ni trabaja. Y como no quiere ni estudiar ni trabajar, se les llama nini. ¿Cuándo en una generación X uno llegaba a los 30 viviendo en la casa de los papás? A los 20 y algo ya lo estaban bendiciendo para que fuera a coger camino en la vida y eso. Y algunos de vosotros en menos, muy jovencitos, os fuisteis a buscar la vida. A esta generación que está pensando, oye, ¿qué va a pasar a los 30? No sé. ¿Y dónde vas a estar? Pues en la casa de papá y mamá. Para eso son mi papá y mamá. ¿Y a los 40 dónde vas a estar? En la casa de papá y mamá. Para eso son papá y mamá. O sea, que algo se ha roto en esta generación que necesitamos recuperarlo. Papás, nos viene una gran faena. Parejas jóvenes que tienen niños pequeños tienen un gran trabajo. Parejas jóvenes que no tienen hijos pero que están orando por sus futuros hijos que nacerán pronto, lo declaro en el nombre de Jesús. Nacen esos bebés pronto. Esos hijos van a crecer en esta generación, no nacieron en la tuya, nacieron en esta. Y tienes que conocerla muy bien para que sepas cómo ser el papá, la mamá que necesitan ellos. Recuerda esto, tu modelo es tu Padre Celestial. ¿Por qué? ¿Cuántas veces la generación X, tengo que hablar mucho de la generación X porque uno habla de lo que sabe, ¿verdad? Yo soy esa generación, así que ¿cuántas veces yo le he dicho a mis hijos o los he querido corregir y decir, así lo hicieron conmigo y funcionó? ¿Por qué? Porque uno trata de reproducir lo que uno conoce y dice, pues si a mí me funcionó, a ti te tiene que funcionar. Y no necesariamente lo que funcionó un tiempo, funciona siempre. No necesariamente, vuelvo a decir, todo lo antiguo es malo, pero no todo el sistema completo es bueno. Hay cosas que no son buenas. Bueno, ¿están preparados? No sé cómo voy de tiempo, pero nosotros tenemos unas responsabilidades y voy a empezar aquí ya. Voy a abordar 3, 4 puntitos muy rápido y aquí sí, los que toman nota me interesan que tomen nota de unas 4 verdades que les quiero compartir muy rápidas. Ya entramos, ya salí de las generaciones, ya puedes quitar este cartel y poner la ilustración de la prédica, eso, gracias. Yo quiero hablarles de unas 3, 4 verdades muy rápidamente. Yo quiero explicarte, padre, a ti, que la verdadera prosperidad no es el bienestar material, sino
la personal y familiar. La verdadera prosperidad de un hijo de Dios se ve reflejada en su prosperidad interna, personal, no en su capacidad monetaria, cuánto dinero tiene en el banco, sino cómo estás como persona y cómo está tu familia. Puedes tener mucho dinero, puedes trabajar muy duro para que tu familia tenga cosas muy chulas, muy buenas, mejores. No digo que trabajar y mejorar no sea bueno, pero eso no es realmente prosperidad. Eso trae abundancia dentro de lo material, pero la verdadera prosperidad siempre viene dentro del bienestar de la familia. ¿Cómo puedes considerarte una persona próspera? Mira cómo está tu familia y ahí podrás medir el nivel de prosperidad que tú tienes. ¿Alguien puede decir amén? Así que tienes que andar revisando el estado de tu familia. ¿Cómo está tu relación con tu mujer si eres hombre? ¿Esa mujer es feliz? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Son felices? ¿Los estás ayudando a que lleguen al destino de la vida que tienen, que Dios tiene para ellos? Es nuestra misión en la vida hacer eso. No es solamente, y por eso digo, por eso hablé de las generaciones primeras. ¿Cuál era el concepto de las generaciones primeras? Que ser papá era darle de comer, darle ropa, darle techo y darle estudio. ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Acaso no le he dado comida y no le he dado techo? ¿No nos decían así los padres y los abuelos? Asumían que ser padre era que te daba comida, te daba techo y por hacer esas cosas ya decían, yo soy un gran papá, yo sostengo la casa, yo me parto la espalda para que ustedes tengan de comer. Fíjate cómo definimos la paternidad como alguien que trabaja y sustenta una familia materialmente. O sea que sí entendíamos que esa generación entendía que la prosperidad era lo material. Que mi familia esté bien significa que no le falte de nada material. Pero muchas veces los hijos estaban traumatizados, la mujer se sentía frustrada y eso ni se hablaba, ni se podía hablar cuando una pareja se sentaba a dialogar de sus problemas y sus conflictos. No se podía. Si una mujer estaba frustrada en su relación matrimonial, no podía buscar un hombre para sentarse a hablar. No era su derecho. De pronto lloraba con alguna otra mujer para contarle sus penas y sus frustraciones. No tenía con quién hablar. No era aceptable socialmente hacer ese tipo de cosas. Usted tiene que complacer a su marido. Pero eso no es realmente bienestar. Lo material no es prosperidad. Es lo emocional, lo espiritual, y en eso nos vamos a centrar mucho. Verás cómo Dios se preocupa mucho por cuidarnos el corazón. Dios es un Dios que siempre está pendiente de tu corazón. ¿Te has dado cuenta? Dios no le interesa solamente que vengas el domingo religiosamente, hagas un acto cultico, des un dinero y leas tu Biblia, y Dios está satisfecho. Si Dios hiciera eso, no sería Padre. Dios como Padre está todos los días desde que te levantas pendiente de ti. ¿Cómo estás de ánimo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te está pasando? ¿Está preocupado por tus problemas? Eso me encantó cuando empecé en la vida cristiana y supe que Dios era mi papá y me estaba cuidando 24 horas. Y que tenía audiencia con mi papá a toda hora. Yo podía hablar con mi papá de cualquier problema que yo tuviera. No me había pasado así con mi padre en la tierra. Mi papá humano, mi padre, es un hombre normal, no me voy a meter en este tema de describirle a él en concreto, pero que él no había sido el reflejo de mi Padre Celestial. Cuando encontré a mi Padre Celestial, descubrí un Padre espectacular, un Padre que se metió realmente a ejercer su paternidad 100% sobre mí. Y eso es lo mismo que Dios demanda de nosotros con nuestros hijos, que asumamos de su paternidad para darle a nuestros hijos. La segunda cosa, rápidamente, los padres son la imagen de Dios. Cuando en Génesis 1, 26 y 27, que no saldrá en pantalla, se nos habla de la creación del hombre. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó a su semejanza. A partir de ahí, los hijos salen a la semejanza de Adán y de Eva. ¿Entiendes? Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios, pero luego los hijos de ellos
ya no son en un sentido la imagen de Dios, sino la imagen extendida de Dios a través de los padres. De allí que Dios imparte su paternidad, esto es un concepto importante que lo debes entender, sobre los padres, porque luego los padres son los que tienen que transmitir el sentido de paternidad de Dios. Dios era padre de Adán y de Eva y les dice: ahora ustedes sean padres de sus hijos, porque ustedes reciben de mí la paternidad. Entonces, el concepto que los niños se formen acerca, niños y jóvenes se formen acerca de la imagen de Dios, será responsabilidad de los padres. ¿Qué piensan tus hijos de quién es Dios? Yo muchas veces me he sentado con los jóvenes aquí, en un círculo, y hemos hecho una pregunta como: ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo describes a Dios? ¿Quién es Dios para ti? Yo he trabajado con varias generaciones de jóvenes aquí en la iglesia, porque empezamos en el año 2002 esta iglesia. Así que hemos tenido grupos de jóvenes desde el año 2002 y han ido evolucionando. Algunos de esos jóvenes hoy ya están casados y tienen hijos y vienen aquí a la iglesia. Y trabajaba con esas generaciones y siempre les preguntaba: ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios para ti? Y yo veía que muchas veces la respuesta que daban era una respuesta un poquito inventada. La tenían que inventar en el momento, pues como para quedar bien. En la ronda de ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Como para quedar bien. Pero no era una respuesta procesada del corazón de decir: Dios es así, 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 así. ¿Y por qué Dios es así? Porque así es mi papá y así es mi mamá. ¿Qué concepto deberían tener de Dios? El que tengan de ti, papá, el que tengan de ti, mamá. Ese es el concepto real que deberían tener de Dios. Si no tuvimos ese papá o esa mamá que debieron ser el modelo de Dios para nosotros, nosotros sí tenemos la responsabilidad de ser los padres que son transformados por el Señor para tener esa sanidad y esa capacidad de nosotros ser la primera generación de un nuevo comienzo para nuestros hijos. Cosas que no tuve yo he trabajado con mi esposa para hacerlo para nuestros hijos. Cosas que ella no tuvo, y ella ha contado muchas veces aquí desde este púlpito cosas que sufrió, que vivió, que le faltaron. Su papá la abandonó cuando ella tenía 1 año de edad. Imagínate, se juntaron su papá y su mamá. Cuando ella cumplió 1 año, su papá se fue, ya no estuvo más. Sin embargo, nosotros hemos entendido: no queremos ser un papá ausente ni una mamá ausente. Queremos ser la mejor versión de padres que necesitan nuestros hijos. Yo no puedo ser la versión de padre o madre, nosotros no podemos ser la versión de padre o madre para vuestros hijos. Podemos ser pastores, pero no podemos ser padres de vuestros hijos. El modelo de cómo es Dios como padre lo deben ver en vosotros. Cómo os comportéis, lo que creáis, lo que practiquéis. Si uno ve a un esposo que es, ven cariño, qué pena acomodarte. ¿Puedes subir aquí al escenario? Esto no estaba planificado, ¿no? Pero no me cuesta hacerlo. ¿Te puedo abrazar, mi amor? Si uno ve un esposo amoroso, si uno ve una esposa amorosa, ¿qué están recibiendo los hijos? ¿Verdad? Ellos están recibiendo eso. Pero si uno ve al papá y a la mamá que están todo el tiempo: pero usted también, todo no sé qué y todo lo otro. Ya te puedes bajar. ¿Qué están recibiendo los hijos entonces? Y cuando tú le dices: Dios es maravilloso, el concepto que tienen en cierto sentido formados: Dios es como tu papá. ¿Por qué? Ya puedes bajar, amor mío, gracias. Perdona por hacerte subir, pero me ha sido útil. ¿Qué concepto tenía? Por más de que les digamos de Dios, es difícil que tengan un concepto claro de Dios. Si yo soy un papá que soy un 0 a la izquierda en casa, ese es el concepto que tienen de papá. Si yo soy un papá que está cuidando de sus necesidades, que es capaz de sentarse a escucharlos
Y por eso digo, es que las generaciones estas de las primeras de las que hablamos no nos enseñaron a que nos sentábamos a escuchar a nadie. Lo que faltaba, que nos tengamos que sentar a escuchar a alguien. No tengo tiempo para perder. Hoy entendemos que no es correcto esa manera de pensar, que Dios tiene otra manera de pensar. Así que somos el reflejo de Dios para nuestros hijos. Y ellos van a ver el concepto de padre que vean en nosotros. Sí tenemos una responsabilidad con los hijos. Tener hijos es tener una gran responsabilidad. Quiero decirle algo a los que tienen niños pequeños. El tiempo se ha ido, creo que voy a terminar por aquí. Los que tienen niños pequeños tienen que entender esto. Es fácil a veces, entre comillas, yo ya he sido padre de niños pequeños. Es fácil, entre comillas, ser padre de niños pequeños. Porque el niño pequeño solamente es juegos, chuches, diversión, McDonald's, playa, listo. Bueno, y ayudarlo, cuidarlo, vestirlo, que vaya al cole. Sí, eso tiene mucha dificultad, no lo voy a menospreciar. Yo ya sé que cuando uno está en esa etapa, oh, madre mía, eso es mucha faena. Pero no. Quiero explicarte que nosotros tenemos que aprender a crecer con nuestros hijos. Cuando tu hijo tenía 4 años, tú tienes que tener la capacidad de ser el padre de un niño de 4 años, la mamá de un niño, de una niña de 4 años. Cuando tu hijo tiene 8 años, ya no vive las mismas realidades ni tiene las mismas circunstancias. Él crece y él vive una nueva realidad. Y hay padres que se quedan atrasados. Quieren seguir aplicando la misma forma que usaban cuando tenían 4 años, aunque su hijo ahora tenga 8 y tiene otras problemáticas distintas. A nuestra generación le dijeron, ¿problemas los niños? ¿Qué problema va a tener un niño si tiene casa, comida, familia? Eso es lo mejor de la vida. La vida adulta sí es dura, pero ser niño es un paseo. No tienen ningún problema. ¿Cuántos han madurado y crecido para darse cuenta que nuestros hijos enfrentan cosas desde un bullying en el colegio, desde una frustración con un profesor, con un compañero, un sentido de fracaso con X cosa, desde que son pequeñitos? Y si no encontramos el mecanismo, si no estudiamos, si no crecemos, si no preguntamos y si no oramos pidiéndole a Dios, Dios, hazme para que yo sea el papá o la mamá a tu imagen, para que mi hijo pueda recibir lo mejor de ti a través de mí, ese hijo no va a tener ese algo. Y yo quiero terminar diciéndote esto: lo que tú le tienes que dar a tu hijo es irreemplazable. No lo podremos dar aquí en la iglesia, no se lo pueden dar tus pastores, no se lo pueden dar los abuelos. En la generación de este tiempo, ¿saben qué hacen con los nietos? Al abuelo. ¿Sí o no? ¿Saben de lo que estoy hablando? Y hay muchos que están siendo criados es por los abuelos, no por los papás. Cuidado cuando tu enfoque ha sido lo material. Es que yo no los puedo cuidar porque yo les tengo que proveer. Créeme, estás teniendo un enfoque equivocado. Claro que tienes que proveerle, pero lo que más importa que le proveas no es lo material. Y si estás dejando un gran vacío en lo que realmente es importante, ¿de qué sirve que le des comida, techo y esté creciendo ese niño abandonado, con vacíos y guardando cosas que incluso a veces ni te enteras? Más en nuestro tiempo, la generación digital es una generación que ya tiende a esconder un montón de cosas porque reciben demasiada información. Demasiada información. Estaba viendo un estudio el otro día y es impresionante lo que nosotros deberíamos tratar de corregir en esta generación, porque hay una sobreexposición a la información, a lo audiovisual. Por consiguiente, es una generación que ya está como saciada, hastiada. Ya la vida no le sabe a nada, porque todo lo tiene al alcance de un clic. En cambio, a nosotros nos daban 2 ruedines, no sé si aquí se dice igual, las ruedas, los 2 balines y una tabla, y hacíamos un patinete. No nos compraban un patinete, con ruedas de balines y maderas, y hacíamos. Y mira, Jaco sí sabe de eso. El otro día me estuvo contando todas las cosas que hizo en su vida. Madre mía. Esta generación no puede tener los ruedines ahí y qué sé,
Les ha ido rompiendo la creatividad, los sueños, otras perspectivas de la vida. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar un momento por todo esto y si Mate puedes venir ahí al piano. Si estás ahí con tu pareja, con tu esposo, con tu mujer, si se pueden tomar de la mano. Si estás solo, sola, porque de pronto hoy no está tu esposo, tu esposa, o tú estás educando a tus hijos, tú solo o tú sola, es probable, pasa en este tiempo. No te preocupes, no te sientas mal, porque hoy la palabra es para ti. Inclina tu rostro y piensa: Dios me trajo hoy para hablarme de mi maternidad o de mi paternidad. Dios quiere sanarte, porque algo que no alcancé a enseñar, pero que es la base de todo, es: un padre tiene que tener un corazón sano, tiene que haber sido sanado y tiene que ser cobijado por la paternidad de Dios. Tiene que aprender a caminar bajo paternidad, bajo la paternidad divina. Tus padres te han enseñado cosas buenas, pero no todo lo que enseñan los padres alcanza a expresar la plenitud de la grandeza de la paternidad de Dios. Por eso lo más importante es que tú ahora mismo le digas: Padre, te entrego mi vida. Si eres hombre, digo: quiero que me enseñes a ser el papá que debo ser. He intentado con mis medios, con lo que me enseñaron, con lo que he vivido, he intentado, pero muchas veces he herido a mi familia, he herido a mis hijos. Muchas veces me he centrado más en sentirme frustrado porque ellos no responden a la forma en la que yo he querido criarlos. Pero hoy yo me cobijo bajo la sombra y el amparo de tus alas, Dios, para que tú me enseñes a ser papá. Primero sana mi corazón, sana mi propia vida, para que yo pueda ser el papá que debo ser. Y también las mamás le pueden decir: Señor, gracias porque este sentido de madre lo has puesto tú en mí. Y yo te pido que me enseñes a ser la mamá que debo ser, a nunca ser conformista con las cosas que ocurran en la vida de mis hijos, sino siempre entender que tú me vas a dar una gracia para que yo los ayude a ir más allá de donde están hoy. Hoy oro por los matrimonios, Señor, por las parejas en este lugar. Parejas que hacen pacto contigo, Señor, para que juntos, unidos, tengan la capacidad de trabajar en alianza para construir un hogar y un centro de la familia que está en la pareja, un centro que lo va a cambiar todo, un centro en el cual los hijos se van a sentir sostenidos. Va a ser como la base sobre la cual los hijos pueden crecer sanos y pueden llegar a metas muy altas. Señor, yo te pido que traigas sanidad a las casas, traigas sanidad a los hogares, pero traigas también sanidad individual aquí, sobre hombres y mujeres que están en este lugar. Gracias por esta temática. Esta semana, revélate a nosotros como Padre, revélate a nosotros como Padre y ayúdanos a reencontrar esa relación contigo para poder entender todo lo que implica la misión que nos has entregado. Amén.